7:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Santiago Basabe, académico catedrático de Flaxo, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política. Lo invitamos a un diálogo en medio de este proceso electoral para hablar de los escenarios políticos. ¿Estamos en una campaña igual o peor que antes? ¿O hay alguna posibilidad de nuevas vías en esta campaña electoral? Doctor Santiago Basabe, muy buen día. Buen día, Miguel, buen día con toda la audiencia, un gusto estar contigo. Creo que es una campaña que tiene algunos rasgos distintos a la campaña presidencial anterior, me refiero a la que ganó el ahora presidente Noboa, a la que tuvimos antes, en la que llegó el expresidente Lasso, o inclusive a aquella en la que llegó a la presidencia el señor Moreno. Hay algunas cosas, digo, que son algo diferentes, y ahora ya vamos a hablar de eso seguramente, pero en las cuestiones estructurales, de fondo, me parece que el país sigue sumido en un escenario político difícil, poco previsible, con mucha incertidumbre, y que en definitiva es la principal razón, me parece, que abona que desafortunadamente en el plano económico el país no pueda despegar. Hay un problema político que hay que subsanar en primera instancia para que luego el tema económico pueda mejorar. Me parece que le escuché la parte final de la entrevista anterior y algo en esta línea también había dicho uno de las personas que estuvo antes de la entrevista, uno de los dos economistas, y creo que más o menos por ahí van las características del proceso electoral que se avecina. Ahora, para solucionar el tema económico hay que pasar, dice el doctor Santiago Basabe, por lo político. ¿Y cómo arreglar esto, lo político? Porque seguimos en la misma dinámica. Yo creo que hay que hacer algunas reformas de normativas legales. No van a ser la panacea, es decir, con esto no es que el país va a transformarse absolutamente, pero sí creo que puede generarse algún nivel de cambios. Algunas de ellas se han mencionado a lo largo del tiempo por muchas personas, mucha gente que está en el tema de la política. Tiene que ver con un caso el tema de la afiliación partidista. No puede ser que en el Ecuador los candidatos, en su inmensa mayoría, a todos los cargos de elección popular, sea gente que no tiene cercanía con los partidos. Cercanía me refiero a afiliación. Entonces, lo que sucede en general es que hay alguna persona, cualquiera, X, no importa los nombres, que con un poco de recursos económicos, bien habidos o mal habidos, en el segundo de los casos lamentablemente cada vez es más común, se acerca a alguna organización política, paga por la candidatura, paga adicionalmente, y eso ya se compromete él mismo por hacer la campaña, y llega a los espacios de poder. Entonces tenemos legisladores que han pagado por ser candidatos, tenemos o asambleístas, como se llaman ahora, prefectos y concejales, prefectos y alcaldes que están en la misma línea, concejales municipales que están en la misma línea. Entonces, ahí, por ejemplo, una reforma que es elemental, pero que desafortunadamente no hay interés de los actores políticos en generar la reforma, porque eso les implica un costo, y un costo muy elevado a la forma fácil que tienen ahora mismo de hacer política, y esto se ve reflejado en los procesos electorales. Estamos abocados a este nuevo proceso electoral, nueva campaña que empezará formalmente en enero. ¿Cómo lograr que haya conciencia colectiva para ejercer el voto de manera responsable? En esta campaña, como decía al inicio, Miguel, hay una diferencia importante. Pensemos en la presidencial, por ejemplo. Yo creo que hay dos candidatos que han despuntado ya claramente. Esto puede cambiar, evidentemente, en estos 2 meses que quedan, pero al menos si pensamos en las encuestas de opinión pública, las más conocidas y sobre todo las que han sido más certeras, hay dos candidatos que han despuntado ya claramente, y que es la señora González de la Revolución Ciudadana y el presidente Noboa. Y han despuntado de forma drástica en relación al tercero. Y ahí está la diferencia con los últimos 2 procesos a los que me refería. Antes tuvimos un tercer candidato o cuarto candidato que obviamente no llegó a la segunda vuelta, pero tenía un caudal de votos importante. Pienso en Yacu Pérez, por ejemplo, pienso en el señor Hervas, o
Lo mismo en la elección cuando gana Morena en Cintia Viteri. Pero ahora tenemos, o en la última elección en Cristian Zurita y en Topic. Pero ahora el tercero es un lugar que no existe. Es decir, de la votación importante de González y de Noboa al tercero hay una distancia de 25 puntos porcentuales. De acuerdo a últimos sondeos de opinión, el tercero, ya sacando al señor Topic del proceso electoral, me parece que es Leonidas Diza, pero con 2%. Es decir, a más de 20 puntos porcentuales de distancia. Entonces, yo creo que la primera vuelta va a ser muy importante, va a ser muy reñida entre Noboa y González. Y para la segunda vuelta van a tener que hacer un trabajo de hormiga para recuperar voto a voto de esas escasas votaciones que tienen el resto de candidatos, más de 10 candidatos. En ese sentido yo creo que hay una diferencia, pero en la posibilidad de que el país pueda escoger a candidatos que tengan una posición ideológica más clara, que tengan ideas más claras, yo creo que el problema sigue igual. Es decir, un panorama de incertidumbre, al menos en general, frente a 15, 16 candidatos presidenciales. Claro, 15, 16 de los cuales la gran mayoría es, si analizamos, es gente que no pertenece a los partidos políticos, que ha llegado a la candidatura, no sabemos de qué forma, en general es la forma que he mencionado antes, comprando las candidaturas, y que obviamente están ahí por una cuestión personal, por una cuestión de hacerse públicos, de hacerse medianamente conocidos, y sobre todo porque los líderes cuasi propietarios de esas organizaciones políticas buscan a alguien para la candidatura presidencial a conciencia de que no van a llegar, evidentemente, pero para tratar de esa forma apalancar algún espacio en la legislatura, ¿no? Conseguir alguna representación legislativa que le permita a ese partido, por un lado, mantener el registro electoral, que es lo más importante para ellos, no ser eliminados del CNE, y por otro lado, una vez en la legislatura con bancadas mínimas de 1 o 2 legisladores, que uno podría pensar eso es irrelevante, constituirse en actores decisivos el momento de empezar a gestionar y a negociar sus votos con el gobierno de turno, con el que sea. Y esa negociación de votos, que por sí mismo no me parece que, o me parece que es parte legítima de la política, desafortunadamente en el país implica no solo intercambio de votos por cargos de políticos, cargos públicos, sino que tras de eso está la corrupción, ¿no? Que en el país cada vez se acrecienta más. Doctor Basabe, ¿cómo hacer para que este proceso electoral sea diferente a anteriores, con casi los mismos actores? Sin embargo, esto no contribuye, no genera certeza, sino desilusión, rechazo a la clase política, porque no plantea soluciones. Lo único que han hecho ahora es el mejor negocio, ser oposición al régimen de turno, criticar todo. Al menos hay material, como la crisis eléctrica que vive el Ecuador. Sí, como bien dices, Miguel, si son casi los mismos actores, si las reglas de juego son las mismas, es difícil que las cosas puedan cambiar, va a ser muy complicado. Eventualmente lo que algo podría ayudar mínimamente es quizás en el debate presidencial tener una estructura de debate que permita visibilizar a los candidatos de mejor forma en lo que piensan, desnudarles en sus grandes falencias, en el conocimiento de temas políticos, económicos, internacionales, y tratar que de esa manera, al menos en lo presidencial, que es donde tenemos debate, se pueda generar cierta luz para la gente en el sentido de ver qué candidatura le conviene más a la persona, al votante y sobre todo al país. Pero más allá de eso, yo veo muy difícil que podamos tener una campaña distinta a las anteriores, porque nuevamente repito, las reglas de juego siguen siendo las mismas, y con ese tipo de reglas el país lo que tiene es un sistema político en general y un sistema de partidos, y esto que voy a decir es muy duro, pero es real, que está diseñado, que está elaborado para que los más corruptos y para que los más mediocres hagan vida política. Está diseñado para eso, tiene incentivos para que ese tipo de gente haga vida política.
Y como consecuencia, estos incentivos generan, por tanto, lo contrario, ¿no? Que la gente honesta, que la gente capaz, que la gente con conocimientos no se acerque a la vida política, porque todo le juega en contra, toda la estructura está dada para que se aparte, y eso es lamentable, y se refleja en el nivel de asambleístas que tenemos, en el nivel de alcaldes y prefectos que tenemos, en el nivel de concejales. Entonces es un panorama muy lamentable, con un aditamento que es lo más grave todavía, aún más grave, y es que yo no veo ninguna fuerza política, ningún actor político con un interés en generar un cambio a esta estructura institucional, legal, normativa que tiene el país. Claro, Santiago, ¿qué van a querer si están usufructuando de este sistema corrupto, de este sistema que les permite llegar a una función pública? ¿Qué cambios, qué reformas legales, aun cuando no solucionen todo, debieran hacerse si el escenario de una reforma es la Asamblea? Allí no van a querer hacerlo, no lo han querido hacer. ¿Cuál es el camino para ir por lo menos a una reforma? Es que esa es la super pregunta, Miguel. Esa es la gran pregunta que tiene el país en términos políticos, no de ahora, sino de la última década. Esa es la gran pregunta, y es la gran pregunta sin una respuesta clara, desafortunadamente, porque, como tú bien dices, la vía más expedita sería reformas vía Asamblea Nacional por propuestas de enmiendas legales y en algunos casos constitucionales por parte de quienes están en la Asamblea. Pero efectivamente los que están en la Asamblea no tienen ningún interés de hacer estos cambios porque sería perjudicarse a sus propios intereses, partidistas por un lado, pero sobre todo personales, económicos. La opción, la salida es que esto venga de una presión social muy fuerte, de actores sociales, de gremios empresariales, de organizaciones sociales de diferente tipo, de diferente naturaleza, de diferente alcance, de las universidades, que poco hacemos al respecto, o nada. Por ahí yo creo que es de organizaciones del tercer sector, de apoyo de instituciones y organismos internacionales. Por ahí se podría generar algo de presión ciudadana para un cambio, pero si bien hay cosas que se han hecho, porque no hay que tampoco ponernos al extremo de que no se ha hecho nada. Yo creo que hay organizaciones que han tenido intención, participación ciudadana, la Fundación Esquel han tenido propuestas. De hecho, hicieron una propuesta a la legislatura de reformas. Entiendo que eso está paralizado. Pero mientras no tengamos una ciudadanía un poquito más organizada, con un poquito mayor de mayor capacidad de presión, de exposición pública, de poner contra la pared a los políticos, porque esa es la única forma de hacerlo. Mientras eso no suceda, que no ha pasado en la intensidad requerida, me parece que esos cambios difícilmente van a llegar. Mientras tanto, ¿qué hacer con este proceso electoral y con esta campaña? ¿Vamos a lo mismo o a peor? Yo creo que hay un sector del país, 30% más o menos, números más, números menos, que tiene un voto claramente definido, abiertamente definido, que es el voto de la Revolución Ciudadana. Es un voto muy leal, que no veo que haya cambiado y que vaya a cambiar en el corto plazo, y eso hay que partir de eso, desde ese partido. Hay un voto también importante hacia el presidente Noboa, no con la lealtad de los votos de la Revolución Ciudadana en el sentido de permanencia en el tiempo, pero sí gente que considera que el gobierno del señor Noboa ha sido beneficioso para el país, al menos comparativamente respecto al gobierno del señor Lasso o del señor Moreno. Y que, insisto, pensando en las últimas encuestas, estaría en un número similar en un porcentaje similar al de la aceptación de la Revolución Ciudadana. Y ahí también hay otra diferencia, Miguel, y de la audiencia. Quizás esta primera vuelta pueda ser la primera vez en la que la Revolución Ciudadana llega primero, pero el segundo, que eventualmente es Noboa, llega muy cerca. En los dos procesos anteriores, la Revolución Ciudadana llegó con 8 o 10 puntos de diferencia respecto al segundo. Ahora parecería ser, o podría ser el caso, en que la diferencia con Noboa sea mínima. Y eso es una señal de alerta también para esa organización política. Y luego,
el resto de votantes que ahora mismo está pensando en las distintas opciones que tiene hacia abajo. Con ninguna de ellas me parece que hay opciones de que pueda tener un repunte enorme al punto de poner en duda el segundo lugar, digamos, de Noboa, ¿no? Pues tendría que subir 20 puntos, 25 puntos, y eso va a ser muy difícil. Existiendo algunas candidaturas interesantes. La candidatura de Cucalón me parece que es una candidatura muy interesante. Si uno compara a todos los candidatos, me parece que es el candidato que tiene más destrezas en el campo de la vida política, más experiencia, que conoce del tema jurídico también. Desafortunadamente su candidatura no ha despegado y tengo dudas que pueda hacerlo con la fuerza que necesitaría ahora. Y el resto de candidatos que están ahí, ¿no? En términos porcentuales de 2% para abajo. Entonces, yo creo que ahí están las cosas difícilmente van a cambiar en estos 2 meses, o eventualmente podrían cambiar, pero nuevamente respecto a González y a Noboa, que es donde yo creo que ahí está la disputa fundamental, y sobre todo ahí se puede entender en esta disputa de los dos algunas de las decisiones políticas del gobierno durante este año. Es decir, este momento no se puede hacer reformas, estamos en proceso electoral, pero no genera certidumbre en este ambiente. Cierto es que faltan más de 2 meses para las elecciones presidenciales y legislativas, la primera vuelta, y no genera certidumbre. ¿Qué hacer para que haya conciencia colectiva respecto de estas nuevas elecciones, Santiago? O sea, las cosas que se pueden hacer es básicamente espacios como este, ¿no? De intercambio, de discusión. Por ejemplo, algo que podría llegar a suceder, pero es muy complicado, es que, pensando en la legislatura sobre todo, que no tengamos un fraccionamiento tan grande en la Asamblea Nacional, es decir, que no tengamos 7, 8 organizaciones políticas representadas. Ojalá pudiéramos llegar a tener una representación grande de Revolución Ciudadana como consecuencia de un candidato presidencial fuerte, una representación legislativa importante de ADN como consecuencia de tener a su candidato eventualmente en segunda vuelta, y por ahí 1 o 2 organizaciones políticas más con representaciones menores. Eso haría una legislatura manejable, una legislatura que pueda llegar eventualmente a acuerdos, que tenga una mejor relación con el ejecutivo de turno, independientemente de cuál sea. Pero claro, esta es una expresión de deseo nomás. Eso va a ser muy difícil que pase, porque dado que hay tantos candidatos presidenciales y que en general los ciudadanos votan a la legislatura o a la asamblea, en el caso nuestro, por la misma lista del que votaron para presidente, seguramente el resultado va a ser lo mismo que tenemos ahora, ¿no? 2 o 3 organizaciones políticas con una representación considerable y muchos grupos con representación mínima, minoritaria, pero que al final entre todos son los que dificultan la gobernabilidad para el país, son los que intercambian votos por favores, cuando no corrupción. Entonces, en ese sentido, yo creo que la legislatura, la composición de la nueva legislatura va a ser clave para el gobierno que llegue, el que sea, y tengo serias dudas de que sea algo distinta de la legislatura actual o la anterior, caracterizados por 2 cosas: por mucho fraccionamiento, por muchos independientes que se autodeclaran independientes y que se mantienen en la legislatura siendo independientes, o otra reforma que se debería hacer, y el tercer elemento, ¿no? Por esta calidad de debate legislativo que realmente es lamentable y que cada día en el país se deteriora más. ¿Es posible una tercera vía en la campaña electoral? Y yo creo que a nivel presidencial es muy difícil. Es muy difícil. Deberíamos esperar que... Yo creo que la votación de la señora González difícilmente va a bajar. La que podría bajar sería la del presidente Noboa. Entonces lo que debería esperar es un descenso estrepitoso de la aceptación de Noboa, un descenso radical,
y que al mismo tiempo exista un candidato que tenga un ascenso radical. O sea, que Noboa baje mucho y que esta tercera opción suba mucho. Cucalón, por ejemplo, Kronfle eventualmente, el señor Issa eventualmente. Pero es un escenario bien complicado, no imposible obviamente, pero creo que las probabilidades de que algo así suceda, un ascenso radical de alguno de ellos y un descenso notorio de Noboa en su aceptación es poco probable en realidad. Más bien lo que podría suceder en estos 2 meses es que Noboa quizás pueda subir un poco más. Quizás Noboa pueda subir un poco más y acercarse incluso más a González, o incluso pasar a segunda vuelta en primer lugar. Podría ocurrir que González pueda crecer también un poco más. Yo creo que a diferencia de otros procesos electorales, ahora ella tendría la capacidad de subir un par de puntos más en la primera vuelta, porque parecería ser que algunos de los votos que fueron por Topic, que ahora ya no está, no girarían hacia Noboa, sino hacia la candidatura de González. Pero pensando a partir de la pregunta en la posibilidad real de un tercer candidato que surja con posibilidades en este momento, yo creo que realmente es muy difícil que eso suceda. Y en un escenario de segunda vuelta, como ha descrito el doctor Santiago Basabe, ¿cuál sería? No se dice que la Revolución Ciudadana, en este caso Luisa González, tiene un techo, porque ¿acaso no asusta el que Ecuador pudiera ir a un modelo como el de Venezuela, una dictadura de Venezuela, a la que han sido muy adictos, han saludado, han celebrado de esos modelos? ¿Eso no pudiera asustar, que ha sido quizás el karma de este sector político en las dos últimas vueltas, en las 2 últimas elecciones presidenciales? Tienen un techo y, como han dicho analistas, a veces ese techo se vuelve de concreto y les impide subir para ganar una elección en segunda vuelta. Sí, eso podría repetirse. Ahora, también hay que considerar que Luisa González mejoró la votación de segunda vuelta respecto a la segunda vuelta de Arauz. Y lo que le ha faltado a la Revolución Ciudadana para llegar en segunda vuelta son 3-4 puntos porcentuales. O sea, no es demasiado lo que les ha faltado. Podría ser que en esta segunda vuelta, estamos poniendo un escenario posible nada más, eso se repita, efectivamente. Es decir, que haya un grupo de gente que está muy molesta con el gobierno de Noboa, que su candidato no pasó en primera vuelta, que está muy molesta con el gobierno de Noboa, que es muy crítica con el gobierno de Noboa, que cree que el gobierno de Noboa es muy malo en términos de desempeños, pero que a pesar de eso jamás votaría por la Revolución Ciudadana y que preferiría votarle a Noboa. Si ese razonamiento está en buena parte del electorado de segunda vuelta, quizás se vuelva a repetir que la Revolución Ciudadana no le alcanza para ganar la presidencia. Pero también podría darse otro escenario, que haya gente que en segunda vuelta sienta mucha crítica hacia el gobierno de Noboa, igual que fue crítica al gobierno de la Revolución Ciudadana, pero que al final entre los dos termine votando por la Revolución Ciudadana. Y eso le permita subir esos 3 o 4 puntos porcentuales. Entonces, eso siempre la van a tener difícil, pero creo que ahora tienen una posibilidad, porque seguramente para segunda vuelta la Revolución Ciudadana va a intentar capturar varios espacios de votos de algunos candidatos que ahora mismo tienen representación mínima, pero que van a ser votos claves en segunda vuelta. Por ejemplo, van a intentar que los votos del señor Issa vayan a la ARC, que creo que, asumiendo un voto más ideológico, que no siempre es real, deberían naturalmente girar más hacia ellos. Eventualmente los votos de Pedro Granja, del Partido Socialista, eventualmente deberían girar más hacia la Revolución Ciudadana. Los votos de Carlos Rabascal, de la Izquierda Democrática, que en realidad es un cuadro importante de ERC, eventualmente girarían a la Revolución Ciudadana. Claro, del otro lado uno también podría decir, los votos de Cucalón deberían ir hacia Noboa prioritariamente, o los votos de Kronfle deberían ir prioritariamente hacia Noboa.
Pero mira que a diferencia de otras elecciones ahora, sí hay 2 o 3 candidatos de primera vuelta, que obviamente ya no pasan a segunda, cuyos votos podrían girar a la Revolución Ciudadana. Eso no fue claro en las 2 elecciones anteriores. Entonces yo creo que va a ser una segunda vuelta muy disputada, con estas limitaciones de RC para ganar, evidentemente, pero con un candidato presidencial, el señor Noboa, que va a tener que bregar mucho en esa segunda vuelta, con una ventaja que es evidente, y es que va a ser un candidato en el gobierno, ¿no? Y eso a cualquier persona, no solo a Noboa, sino a cualquier presidente candidato, es un colchón, ¿no? Es un resorte muy importante que puede apalancar en la candidatura. Ahora, Santiago, estamos todavía a 2 meses y medio. Como dicen los encuestadores, una encuesta de hoy es la fotografía de hoy, ni siquiera de mañana. No pudieran pasar muchas cosas en estos 2 meses y medio. Por ejemplo, este es solo un escenario. Si es que se superan los apagones, mejora la imagen del presidente. Es un escenario, como decía Santiago Basabe. Si eso mejora, pudiera apuntalarle al presidente candidato. Sí, totalmente, claro que sí. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy hablando todo en función de las encuestas que tenemos disponibles hoy, como si la elección fuera hoy. Absolutamente, pero esto puede cambiar en el corto plazo. Ahora, hay algunas cosas que difícilmente van a cambiar. Yo creo que difícilmente la votación de Revolución Ciudadana va a bajar. No creo que pueda pasar nada extraordinario para que esos 30, 32, 34 puntos porcentuales vayan a bajar. No ha pasado nada en 10 años, no creo que pase ahora. Pero sí podría haber cambios respecto al presidente Noboa, evidentemente que sí. Una opción, que creo que es la menos probable, es que se caiga en su votación, ¿no? Que descienda drásticamente, que haya decisiones gubernamentales absolutamente reprochables por la ciudadanía y que baje drásticamente su opción de voto. No creo que eso suceda. El presidente, el país tiene un fenómeno bien interesante y difícil de entender, y es que al presidente prácticamente no le afecta negativamente nada. Seguimos hablando de un candidato que está prácticamente en segunda vuelta, me refiero a Noboa, a pesar de apagones de 12 horas, y sigue ahí. A pesar de un IVA de 12 a 15%, que si bien económicamente era necesario, popularmente no lo es, y sigue ahí. A pesar de un subsidio de eliminación a la gasolina que se decía era una decisión política imposible de tomar por las consecuencias electorales, y sin embargo sigue ahí. Entonces, que baje, yo creo que es poco probable, pero sí el escenario que decías tú. Si es que para diciembre y sobre todo enero, el mes clave de campaña, los apagones desaparecen, por ejemplo, eso yo creo que le puede poner para arriba a Noboa. Algunas decisiones claves, importantes, que tengan impacto en la ciudadanía, así sean coyunturales, le puede dar mayor aceptación popular a Noboa. Yo creo que ese es el escenario más probable. E incluso que si es que esto sucede así, y creo que el gobierno en ese aspecto, no me refiero al tema de la constitucionalidad o la legalidad de las decisiones que asumen, no me refiero a eso. Pero en términos políticos yo creo que el gobierno ha sido muy hábil para tomar decisiones en momentos claves y orientar su estrategia política. En ese aspecto a mí me da la impresión, pensando puramente desde el campo político, y estoy de acuerdo que muchas decisiones del gobierno son reñidas con la Constitución, son reñidas con el Estado de Derecho, generan inseguridad jurídica. Pero pensando desde el plano puramente político, yo creo que a veces minimizamos al gobierno de Noboa. Yo creo que tiene decisiones súper valiosas para sus intereses político-electorales. Y eso podría reflejarse entre lo que queda de noviembre, diciembre y sobre todo enero, y podría llevar a que Noboa esté con un porcentaje de votos incluso mayor que el que tiene ahora, y por ahí disputándole el primer lugar, sino pasándole a Luisa González. ¿Y cuánto afecta, por ejemplo, la agenda de impunidad que lleva a cabo diariamente la Revolución Ciudadana, lo que abogan por un condenado
el ex vicepresidente Jorge Glass, que tiene 2 sentencias condenatorias, el caso de los prófugos perseguidos por la justicia, los nuevos escándalos, Metástasis, Purga, Plaga, en donde hay vinculación directa o indirecta, el caso de Reconstrucción de Manabí, ¿eso no afecta a ese sector político? Yo creo que no. Yo creo que ahí de la Revolución Ciudadana tiene una votación absolutamente leal. O sea, tú puedes decir lo que sea, la justicia puede resolver lo que sea, que es gente que le va a votar a la Revolución Ciudadana, independientemente de cualquier cosa. Que es algo parecido en este sentido, me refiero a lo que sucedía en los 80s e inicios de los 90s con la votación del PRE. El PRE tenía su líder prófugo en Panamá, y había muchos procesos legales contra la gente cercana al expresidente Bucaram. Pero el PRE seguía teniendo votaciones muy importantes a nivel presidencial y muy importantes en la legislatura, en el Congreso de esa época. Era la segunda bancada, ¿no? Luego del Partido Social Cristiano. Porque la gente le votaba al PRE, independientemente de cualquier cosa, y más bien todo tipo de noticias negativas que la gente escuchaba respecto al PRE, lo que hacía es afianzarle su voto. Y yo creo que algo parecido pasa respecto a la Revolución Ciudadana. Por eso decía, va a ser muy difícil que ese voto cautivo que ellos tienen vaya a bajar. Lo que eventualmente sí puede generar algún efecto, todos estos hechos judiciales que tú mencionas, pero que creo que es mínimo, es marginal, es en algún sector que piensa o que pensaba en que la Revolución Ciudadana no era su mejor opción, pero eventualmente le podría llegar a dar el voto. En ese pequeño segmento sí, quizás hay una influencia, en el sentido de decir, hay mucha evidencia de que por acá las cosas no son legales y voy a buscar otra opción. Pero yo creo que en el grupo mayoritario de gente que respalda a la Revolución Ciudadana, todos estos procesos judiciales, la gente que está prófuga, genera poco efecto en realidad. Por tanto, no abriga esperanzas de cambios, al menos en la dinámica que quisiera ver el país, candidatos proponiendo soluciones. Cómo solucionar la crisis eléctrica, cómo solucionar la crisis de seguridad, cómo solucionar la crisis de empleo. ¿Eso es muy utópico en el Ecuador? Es muy utópico. Yo creo que hay candidatos que tienen ideas interesantes. Desafortunadamente, sus posibilidades son muy remotas. Vuelvo a citar a Cucalón. Pedro Granja, creo que desde su posición ideológica tiene ideas interesantes. Yo creo que Cronfle tiene una posición política interesante. Rabascal creo que tiene una posición muy cercana a la de la Revolución Ciudadana, pero tiene una posición. Pero son candidatos que no tienen prácticamente opción electoral. Y el resto son gente desconocida. Quizás tienen ideas y propuestas, eventualmente las tienen, no conocemos. Pero yo creo que la discusión fundamental se va a centrar entre las propuestas de la Revolución Ciudadana, que el país ya sabe cuáles son. Ya conocemos cuál es su visión de la economía, sabemos cuál es su visión de la política, sabemos cuál es su visión de las relaciones internacionales. Eso sabemos, porque estuvieron 10 años en el gobierno. Y ahí quizás en ese sentido Noboa tiene un poco más de espacio para presentarse más innovador, con mayores matices respecto a lo que puede ser el país. Y eso es lo que seguramente el país va a esperar en estos meses. Pero en términos generales, como comenté al inicio, yo creo que el país sigue un patrón similar, que es el de candidatos poco preparados, con pocas ideas, inexistencia de estructuras partidistas, y desafortunadamente mucha gente que llega al poder, pienso en el legislativo sobre todo, básicamente con la idea de recuperar su inversión de campaña y su inversión de haber pagado por la candidatura, y eso no se puede recuperar en el Ecuador con el sueldo de legislador. Y el legislador tampoco maneja partidas presupuestarias como pasaba en los 80s. Y ahí la audiencia inteligente como es sabe que la única forma es vía corrupción, y esa corrupción se consigue intercambiando votos por cargos públicos para cercanos, para familiares, donde se generan los grandes escándalos, los grandes contratos oscuros, y donde el perjuicio para el país sigue creciendo. ¿Y los votos de los jóvenes a dónde va a ir?
Es difícil saber exactamente hacia dónde va el voto de los jóvenes, porque como sabemos en la papeleta no ponemos la edad, no solo ponemos señalamos nuestros candidatos, pero algunos acercamientos que se han dado a través de redes sociales, de forma indirecta, sobre todo son mediciones indirectas, dan cuenta de que parecería ser que Noboa es un candidato que interpela bien a la gente joven, ¿no? Es un candidato que le llega a la gente joven, sobre todo a la gente, yo creo que de 30 años para abajo, es decir, ese grupo etario, entre los 18 y los 30, bueno, y eventualmente la gente de 16 a 18 que vaya a votar. Y una de las razones, más allá de las redes sociales, de que él mismo es un candidato joven, de lo que pueda decir en términos de marketing político y demás, yo creo que una razón también es que estas personas de menos de 30 no vivieron la Revolución Ciudadana. Ellos es gente que su edad adulta empieza con Moreno. Entonces no tienen mucha referencia en la cabeza de los gobiernos del expresidente Correa, por tanto no tienen muchas afinidades tampoco con esa organización política. El grueso del votante fuerte de la Revolución Ciudadana está de 30 para arriba, que es gente que sí vivió y que en muchos casos se benefició de ese gobierno. Algunos se beneficiaron ilegalmente con corrupción. Evidentemente hay una cantidad de gente de clase media, nuevos ricos, que son ricos ahora porque se llevaron plata en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Hay mucho de eso. Pero también hay mucha gente que en ese gobierno se benefició no ilegalmente. Se benefició, por ejemplo, de becas de estudio al exterior, lo cual cambió la vida de la persona y cambió la vida de su familia. Y eso le genera una lealtad a él y al círculo familiar por un tema de movilidad social o económica. De eso hay mucho. Pero insisto, esa es gente sobre los 30 años. Y la gente más joven que no vivió toda esta época, que no tiene en la cabeza esa imagen, yo creo que ahí hay un voto muy importante que parecería ser que prioritariamente se dirige hacia Noboa, y ahí podría haber una explicación de por qué Noboa llega a la presidencia y por qué Noboa sigue siendo tan fuerte, a pesar de todos los errores del gobierno, a pesar de todo lo que ha sucedido. Y si ya con los apagones no pasó nada en términos de su popularidad, veo difícil que exista otra cosa que haga que se produzca un desplome en esta candidatura del presidente Noboa. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención al doctor Santiago Basabe, académico, catedrático en Flaxo, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política. Muy amable, Santiago. Gracias, Miguel. Siempre un placer conversar contigo. Un gran saludo a la audiencia. Buen día. Muy amable. 8:01 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la ingeniera Catherine Pasos, presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Litoral, cómo se enfrenta a la crisis eléctrica y cómo alivia la compra de energía a Colombia. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.